¿Alguna vez has intentado aprender algo nuevo y después de meses sigues sintiéndote como un principiante torpe? Compras el curso. Ves los vídeos. Practicas cuando tienes tiempo. Pero 6 meses después sigues cometiendo los mismos errores, sintiéndote frustrado, preguntándote si simplemente no tienes talento para eso. Mientras tanto, ves a otras personas que empezaron al mismo tiempo que tú y ya están creando cosas increíbles, dominando habilidades, avanzando a una velocidad que parece imposible. ¿Cuál es la diferencia? No es talento. No es tiempo. No es dinero para mejores recursos. Es el método. Y existe un método ancestral japonés que ha sido usado durante siglos por maestros de artes marciales, artesanos y guerreros para comprimir años de aprendizaje en meses. Se llama Suari. Y si lo entiendes correctamente, puedes aplicarlo para aprender cualquier cosa 10 veces más rápido que la persona promedio. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente malinterpreta completamente Suari. Piensan que es solo sobre imitar a un maestro. Y se quedan atrapados en la primera fase para siempre, sin nunca alcanzar la maestría real. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo funciona Suari de verdad, a través de la historia de alguien que lo descubrió cuando estaba a punto de rendirse. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar abajo qué habilidad has estado intentando aprender sin progreso real. Quiero saber dónde estás atascado. Muchas gracias por tu atención. Ahora, volvamos al vídeo. Capítulo 1. La guitarrista atrapada. Hoy voy a contarte la historia de una mujer llamada Sofía. Sofía tenía 31 años y trabajaba como diseñadora gráfica en Buenos Aires, Argentina. Tenía una vida estable, un trabajo decente, pero sentía que le faltaba algo. Algo creativo, algo que fuera solo suyo. Desde adolescente había querido tocar guitarra, pero nunca había tenido tiempo, o dinero para clases, o la disciplina para aprender sola. Siempre había sido un sueño pospuesto. Hasta que un día, durante la pandemia, con todo el tiempo del mundo encerrada en su apartamento, decidió finalmente hacerlo. Compró una guitarra usada por internet. Descargó aplicaciones. Se suscribió a canales de YouTube. Compró un curso en línea de un guitarrista famoso. Los primeros días fueron emocionantes. Aprendió los nombres de las cuerdas, las posiciones básicas de los dedos, algunos acordes simples. Se sentía progresando. Pero después de 2 semanas, algo extraño comenzó a pasar. Ya no sentía que avanzaba. Practicaba 1 hora cada día, pero seguía sonando terrible. Sus dedos dolían. Los acordes sonaban apagados. Las transiciones entre acordes eran torpes y lentas. Veía vídeos en YouTube de gente tocando canciones hermosas y pensaba, nunca voy a llegar ahí. Es imposible. Ellos tienen talento. Yo no. Intentó diferentes métodos. Cambió de curso. Probó con otro canal de YouTube. Compró libros. Pero nada parecía funcionar. 3 meses después, todavía no podía tocar una sola canción completa de manera fluida. La frustración se convirtió en vergüenza. Dejó de contarle a sus amigos que estaba aprendiendo. Escondió la guitarra en el armario. Empezó a practicar cada vez menos. 1 hora se convirtió en 30 minutos. 30 minutos se convirtieron en nada. Estaba a punto de vender la guitarra y aceptar que simplemente no era para ella. Hasta que una tarde, navegando sin rumbo en internet, encontró un artículo sobre cómo los maestros japoneses enseñaban artes tradicionales. El artículo mencionaba un concepto llamado Suari. Algo en ese artículo resonó con ella. No prometía resultados rápidos. No decía que fuera fácil, pero explicaba por qué la mayoría de la gente falla al aprender algo nuevo. Porque saltan entre métodos sin completar ninguna fase del aprendizaje real. Sofía decidió darle una última oportunidad a la guitarra. Pero esta vez, siguiendo Suari exactamente como lo describía el artículo. Capítulo 2. Imitar sin cuestionar. El artículo explicaba que Suari tiene 3 fases. La primera se llama Su, que significa proteger o mantener. En esta fase, el estudiante debe imitar a un maestro sin cuestionarlo, sin agregar su propio estilo, sin intentar ser creativo.
Sofía se dio cuenta de su primer error. Había estado saltando entre métodos constantemente. Un día seguía un curso. Al día siguiente probaba algo que vio en YouTube. Nunca se había comprometido completamente con un solo maestro o método. Decidió hacer algo radical. Eligió un solo curso, uno solo, y juró seguirlo exactamente como estaba diseñado durante 3 meses completos. Sin saltar lecciones. Sin buscar atajos. Sin agregar técnicas de otros lugares. El curso tenía una estructura clara. Empezaba con ejercicios de digitación aburridos, luego acordes básicos, luego patrones de rasgueo simples, luego canciones fáciles usando solo esos elementos. La primera semana fue tortura mental. Los ejercicios de digitación eran increíblemente aburridos. Subir y bajar por el diapasón tocando cada cuerda, una y otra vez, durante 20 minutos cada día. Su cerebro gritaba: esto es pérdida de tiempo. Deberías estar aprendiendo canciones. Esto es demasiado básico. Pero Sofía recordó el principio de Su. Imitar sin cuestionar. Confía en el maestro. Haz exactamente lo que dice. Después de 2 semanas de esos ejercicios aburridos, algo empezó a cambiar. Sus dedos ya no dolían tanto. Los movimientos se volvieron más suaves. Y cuando finalmente avanzó a los acordes, descubrió que sus dedos ya sabían cómo moverse con precisión. El curso le enseñó 4 acordes básicos: Do, Sol, La menor, Fa. Le dijo que practicara la transición entre esos 4 acordes durante 2 semanas antes de intentar tocar cualquier canción. De nuevo, su cerebro protestó. Ya sé estos acordes, quiero tocar canciones, esto es aburrido. Pero siguió el método. 20 minutos cada día. Solo transiciones entre esos 4 acordes. Nada más. Al final de la segunda semana, podía cambiar entre esos acordes sin mirar, sin pensar, casi automáticamente. Entonces el curso le presentó 5 canciones que usaban solo esos 4 acordes. Le dijo que aprendiera una canción por semana, practicándola cada día hasta que pudiera tocarla sin errores. Sofía siguió las instrucciones exactamente. No intentó agregar su propio estilo. No intentó tocar más rápido de lo que el curso indicaba. No saltó a canciones más difíciles porque se aburriera. Y algo mágico empezó a suceder. Al final del segundo mes, podía tocar esas 5 canciones con fluidez. No perfectas, pero reconocibles, sin pausas torpes, sin errores constantes. Por primera vez en su vida, tocó una canción de principio a fin mientras su hermana la escuchaba. Su hermana le dijo: eso sonó bien. Y Sofía casi lloró porque era la primera vez que alguien le decía eso. Había completado la fase Su. Había imitado a un maestro sin cuestionar. Había construido los fundamentos sólidos que antes le faltaban porque siempre saltaba entre métodos buscando atajos. Capítulo 3. A. Romper y adaptar. Después de 3 meses siguiendo el curso al pie de la letra, Sofía llegó a un punto interesante. Ya dominaba los fundamentos. Podía tocar las canciones del curso con facilidad, pero sentía que estaba lista para más. El artículo sobre Suari explicaba la segunda fase, A, que significa romper o desprenderse. En esta fase, el estudiante comienza a cuestionar las reglas, a experimentar, a adaptar lo aprendido a su propio estilo. Pero aquí está la clave que la mayoría de la gente no entiende. Solo puedes romper las reglas después de dominarlas. Si intentas ser creativo antes de tener fundamentos sólidos, solo creas malos hábitos. Sofía había cometido este error antes. En su primer intento de aprender guitarra, había intentado tocar canciones complejas desde el principio, agregando su propio estilo sin saber lo básico. Resultado: sonaba terrible y no entendía por qué. Ahora, con 3 meses de fundamentos sólidos, estaba lista para A. Comenzó a explorar. Tomó las 5 canciones que ya dominaba y empezó a experimentar con diferentes patrones de rasgueo. El curso le había enseñado un patrón estándar. Ahora probaba variaciones. Algunas sonaban bien, otras no. Pero ahora podía escuchar la diferencia. Empezó a aprender canciones fuera del curso, pero aplicando los principios que había aprendido. Buscaba canciones que usaran acordes que ya conocía,
y agregaba 1 o 2 acordes nuevos a la vez. Empezó a tomar elementos de diferentes guitarristas que admiraba. Le gustaba el rasgueo de uno, el fingerpicking de otro, la forma en que otro cambiaba entre acordes. Los experimentaba, los adaptaba, los mezclaba. Esto es tomar lo que aprendiste en su y comenzar a hacerlo tuyo. Durante los siguientes 3 meses, Sofía expandió su repertorio dramáticamente. Aprendió 30 canciones nuevas. Desarrolló su propio estilo de rasgueo que era una mezcla de 3 guitarristas diferentes que admiraba. Empezó a tocar en reuniones familiares, en encuentros con amigos. La gente le preguntaba cuántos años llevaba tocando. Cuando decía 6 meses, no le creían. Pero Sofía sabía por qué había progresado tan rápido. No había saltado a antes de completar había construido fundamentos sólidos primero. Y ahora esos fundamentos le permitían experimentar sin crear malos hábitos. Capítulo 4. Trascender y crear. Un año después de comenzar con su ARI, Sofía llegó a la tercera y última fase. Que significa separarse o trascender. En esta fase, el estudiante ya no sigue a ningún maestro. Ya no imita estilos. Ha internalizado los principios tan profundamente que ahora puede crear algo completamente original. Sofía comenzó a componer sus propias canciones. No eran obras maestras, pero eran suyas. Expresaban algo que ningún tutorial podía enseñarle porque venía desde adentro. Empezó a dar clases a principiantes. Y cuando enseñaba, usaba su ARI sin darse cuenta. Les daba ejercicios específicos y les decía: haz exactamente esto durante 3 semanas. No cuestiones, confía en el proceso. Y sus estudiantes progresaban más rápido que ella había progresado en su primer intento sin método. 2 años después de comprar esa guitarra que casi vende, Sofía tocaba en pequeños bares los fines de semana. No era su trabajo principal. Seguía siendo diseñadora. Pero la guitarra se había convertido en parte de su identidad. Y todo porque había entendido su ARI. Capítulo 5. ¿Por qué su ARI funciona? Ahora te voy a explicar por qué este método es tan poderoso y por qué la mayoría de la gente falla al aprender algo nuevo. Primero, la mayoría de la gente salta quieren ser creativos desde el día 1. Quieren agregar su propio estilo inmediatamente. Quieren resultados rápidos sin pagar el precio de la imitación disciplinada. Pero aquí está lo que no entienden. Tu cerebro no puede innovar sin fundamentos. No puedes romper reglas que no conoces. No puedes crear tu propio estilo sin primero internalizar los estilos de maestros que vinieron antes de ti. Sofía había intentado esto en su primer intento. Saltaba entre métodos, intentaba canciones difíciles, agregaba técnicas random que veía en vídeos. Resultado: 0 progreso porque nunca construyó fundamentos sólidos. La fase es incómoda porque requiere humildad. Requiere admitir que no sabes nada y que necesitas seguir a alguien que sí sabe. Requiere hacer cosas aburridas sin ver resultados inmediatos. Pero esa incomodidad es exactamente donde se construye la maestría. Segundo, la mayoría de la gente se queda atrapada en su para siempre. El otro extremo también es peligroso. Algunas personas siguen a un maestro tan ciegamente que nunca desarrollan su propio estilo. Se vuelven copias perfectas de su maestro, pero nunca trascienden. En artes marciales, estos son los estudiantes que practican kata perfectamente durante décadas pero nunca pueden aplicarlo en combate real porque nunca llegaron a. Su ARI no es solo sobre imitar. Es sobre 3 fases progresivas. Su te da los fundamentos. A te da la adaptabilidad. Ri te da la creatividad. Si te saltas su, nunca tienes fundamentos. Si nunca llegas a, nunca eres más que una copia. Tercero, cada nueva habilidad requiere pasar por su ARI de nuevo. Sofía aprendió esto cuando decidió aprender a cantar además de tocar guitarra. Intentó aplicar su creatividad desde el principio porque ya era buena con la guitarra. No funcionó. Su canto era terrible. Tuvo que volver a encontrar un método de canto, seguirlo exactamente, hacer ejercicios aburridos de respiración y vocalización durante meses antes de intentar cantar canciones. Cada nueva habilidad resetea el proceso. No hay atajos.
Capítulo 6. Cómo aplicar Suari hoy. La neurociencia moderna confirma exactamente por qué Suari funciona. Estudios sobre adquisición de habilidades motoras muestran que el cerebro necesita repetición exacta durante aproximadamente 3 meses para automatizar movimientos básicos. Cuando saltas entre métodos, nunca das a tu cerebro la repetición consistente que necesita. Cuando intentas ser creativo demasiado pronto, refuerzas errores en lugar de técnica correcta. Pero cuando sigues Suari, aprovechas exactamente cómo funciona tu cerebro. Su construye automatización. A construye adaptabilidad. Ri construye creatividad. Ahora déjame darte el sistema exacto que puedes aplicar para aprender cualquier cosa. Fase Su, los primeros 3 meses. Elige un maestro, un método, un curso. Solo uno. Júrate a ti mismo que seguirás ese método exactamente como está diseñado durante 3 meses completos. Sin saltar lecciones. Sin buscar atajos. Sin agregar técnicas de otros lugares. Haz los ejercicios aburridos. Practica los fundamentos hasta que sean automáticos. Resiste la urgencia de ser creativo. Confía en el proceso incluso cuando parezca que no estás progresando. Fase A. Los siguientes 3 meses. Una vez que dominas los fundamentos, comienza a experimentar. Toma lo que aprendiste y adáptalo. Mezcla elementos de diferentes maestros. Encuentra qué funciona para ti y qué no. Pero mantén los fundamentos intactos. No reemplaces técnica sólida con creatividad vacía. Experimenta sobre una base sólida, no sobre arena. Fase Ri. El resto de tu vida. Cuando has internalizado los principios tan profundamente que ya no piensas en ellos, empiezas a crear. Desarrollas tu propio estilo. Enseñas a otros. Innovas. Esta fase no tiene límite de tiempo. Es donde pasarás el resto de tu vida si continúas. Si este vídeo te impactó, te invito a suscribirte al canal porque continuaré trayendo métodos ancestrales que la ciencia moderna confirma. También te invito a darle like y comentar abajo, ¿qué habilidad vas a aprender usando Suari? ¿Y qué maestro o método elegirás para tu fase Su? Escríbelo públicamente. Comprométete. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la maestría no viene de la creatividad temprana. Viene de la imitación disciplinada seguida de experimentación controlada. Ese es Suari.